Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos. Como cada miércoles es un gusto saludarles a través de su programa Debate de Cuatro, a través del 102.5 de FM, Sintonía UTAP. El día de hoy traemos un tema interesante, vamos a hablar sobre las raíces chontales y la importancia que tiene para el rescate del turismo dentro de nuestro estado. Por supuesto, le doy la bienvenida a mis compañeros como cada semana. Juan Carlos Díaz, Pedro Antonio Canolán, Francisco Bocanegra. Y es un gusto tener como invitado al licenciado David Torres Abrego. Él es el secretario técnico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Tabasco. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia, vamos a platicar un poquito acerca de los pueblos indígenas, en específico de los chontales de Tabasco, ¿no? Tenemos una población importante de etnias indígenas en el estado, destacando que tenemos más de 15,000 pobladores chontales. Se ubican específicamente en Nacajuca y la historia nos va mostrando cómo poco a poco fueron de alguna manera quedando en ese rezago tras la conquista, ¿no? Van perdiendo parte de sus tierras, entra la ganadería, esto los obliga a dejar prácticamente sus principales actividades como fue la agricultura y la pesca. Después viene la parte de la petrolización del estado por ahí de los 80s, que también ayuda para que ellos vayan como que perdiendo un poco más de presencia en este asunto. Se contaminan las tierras. Luego viene la construcción de las presas, se inundan sus tierras, tienen que emigrar a unas partes más altas, algunas áreas quedaron completamente inundadas, se crean algunos programas como los camellones chontales, que son como una especie de chinampas donde se pretendía que se diera paso a la pesca, también a una parte de agricultura. Sin embargo, no alcanzamos a salir de ese rezago. Hay zonas que tienen potencial turístico por la ubicación que tienen, por sus recursos naturales, también por la parte de la cultura, los ritos que se establecen dentro de estas etnias, pero ¿qué pasa a nivel turístico? ¿Por qué no arranca esta parte dentro de nuestro estado cuando hay otros estados donde se han consolidado buenos proyectos? Bueno, yo diría que de primera instancia sí, el pueblo Yocotán es el pueblo originario en el estado. Como bien lo comenta, sí se origina en la zona de Nacajuca, pero pues también tiene presencia importante en Centla, en Macuspana y en Tamulté de las Sabanas del municipio del centro. La parte turística, aquí más allá de la riqueza natural que pueden tener, yo resaltaría un poco la riqueza cultural. Hay mucha riqueza en materia de música, en materia de danza, en materia de gastronomía. Para poderlo explotar turísticamente, creo que lo que hace falta es una política pública integral, donde estén los tres niveles de gobierno, la propia sociedad civil, para poder desarrollar. A lo mejor tenemos ejemplos muy importantes en otros estados, caso particular, por ejemplo en Yucatán, donde hay parques temáticos. Esta generación de hacer a lo mejor un corredor turístico en materia cultural, como está el corredor gastronómico Vigil-Yocotán, pudiera fortalecerse, pero a través de un programa donde puedan entrar diferentes eventos, porque pareciera que la política está encaminada más bien a algunas ferias o algunos eventos aislados, pero no hay una política pública direccionada, dirigida, que pueda hacer, no sé, cada 15 días, cada mes, que se estén haciendo una serie de actividades para que la gente los vaya reconociendo. No nada más encamina a tener la intención, ¿no? Tenemos que realizar acciones, por supuesto, que sean concretas y que den paso a ese desarrollo turístico que tanto requiere el Estado. Ya hablamos o mencionamos un poquito de manera general la entrada de Pemex en los 80s, pero en este 2016 viene esta reforma energética
y que abre de alguna manera un campo de oportunidad para poder desarrollar la parte turística en la que Tabasco está rezagada. Entonces hay que aprovechar esa pequeña brecha, pero se necesitan realmente hacer estudios que sean factibles, que sean viables, que nos permitan establecer ese desarrollo. Sin embargo, también es muy importante educar en turismo. Con respecto a esto y a su experiencia, ¿qué le hace falta al pueblo yucatán en ese sentido? Bueno, sería un poco ambicioso decir nada más al pueblo yucatán. Yo creo que en todo Tabasco tenemos una pequeña carencia de cultura turística. Hace falta una cultura de servicio más dirigida, desde el mismo taxista que recibe al visitante al bajar de un avión o al bajar de un autobús. Tiene que haber esta cultura de decir, mira, en Tabasco hay esto, hay lo otro, podemos ir aquí, podemos ir allá, de manera cordial, de manera amable, siempre entendiendo que el turismo le deja recursos a todos, ¿no? Por otro lado, yo diría que también tenemos que voltear a ver al turista en función de los servicios que le ofrecemos. Es decir, a veces no es tan importante contar con un restaurante 5 estrellas o con alguna calidad importante en la infraestructura, si no tenemos con qué entretener al turista, con qué ofertarle. En este caso no es nada más los alimentos. Decíamos en alguna ocasión que para comer o para dormir pues podemos ir a la casa, sino qué me ofrece diferente, en este caso la zona natural a la que voy, no sé, ir a un manglar, ir a una laguna, pero qué es rescatable de esa laguna, qué puedo presumirle al turista, cómo lo entretengo en el trayecto, porque pues también Tabasco es mucha agua, tenemos que tener algún servicio intermedio para que el turista se sienta atraído. Y además algo que es importantísimo, no hay mejor publicidad que la oral. Yo fui a Nacajuca, y en Nacajuca fíjate que vi esto que es importante, y ya tiene el compañero, el amigo, la curiosidad de ir a conocer. Pero si hablamos al revés, pues ya desperdiciamos una oportunidad para que más gente venga y conozca lo que tenemos, ¿no? Y contribuimos a esa mala fama. Así es.
a proyectos turísticos como Colemtium, que es un restaurante de comida, pero aparte tiene cabañas. Colemtium significa piedra grande, está cercano al río, a la piedra grande que hace característica a Uxolotl. Y pues la idea es que se vuelva también en temporadas de bañistas un balneario, un lugar donde poder ir al río. Pero se puede decir que entonces, en este caso, ustedes trabajan de manera coordinada e integral con las demás dependencias, como puede ser turismo, como salud, etcétera, ¿no? Trabajamos con algunas en diferentes etapas. Digo, en materia de turismo, pues nos coordinamos un poco con turismo del estado, nos coordinamos un poco con las dependencias a las que tengamos que ayudar a los grupos, a los pueblos a hacer gestión para poder trabajar. Decía yo, en la parte de los pantanos de Centla, pues tenemos un proyecto en Tres Brazos, cuyo el valor más fuerte que tienen es que están a unos cuantos metros de la zona donde se confluyen los Tres Brazos, que es San Pedro, Grijalva y Usumacinta. Tenemos Tabasquillo, que es la entrada de este lado hacia los pantanos de Centla. Tenemos Chactraj, que es en Villa Cuauhtémoc Centla. Tenemos la colonia San Román, que es enfrente de frontera. Y todos ellos, aunque ofrecen más o menos lo mismo, que es un restaurante, los servicios en lancha y todo eso, tienen alguna característica, incluso ya en sus alimentos. Cada quien ha hecho algún alimento como que especial de su propio para darle sentido a su labor, ¿no? Pedro. Vamos a pausa, continuamos. Bueno, una última intervención antes de ir a la pausa. Es claro que el papel de la comisión no es netamente turístico, sino correcto. La suma de voluntades. Así no podemos hacer un proyecto o una comunidad turística si no hay un desarrollo social, que ahí sí entran ustedes, un acompañamiento, como siempre se ha hablado de turismo. Si tú llegas a una comunidad, involúcrala. Tienes que hacerlos partes, tienes que sumarlos, que ellos sean los actores de ese proyecto. Un caso en Tacotalpa, se genera un proyecto, no se invita a la comunidad, llegan las autoridades de los 3 niveles de gobierno y tapan una corriente de agua y el show se acabó. Hasta que alguien les dijo, ¿invitaron a la comunidad? No. Ahí tienen el resultado. Es un acompañamiento, también para el desarrollo social, para el desarrollo de la comunidad, porque lo que nos interesa es eso, es ver cómo viven, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres. Si gusta, nos vamos sobre este tema regresando de la pausa. Gracias. Ingeniería en mantenimiento industrial. Pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Continuamos en esta emisión de Debate de 4. Antes de ir a la pausa, hacia el planteamiento del involucramiento de las personas que residen en la zona. No podemos llegar y decir, vamos a hacer un proyecto turístico, háganse a un lado, sino
súmense a él, sean parte de él. Daba este ejemplo en Tacotalpa y recordaba también un especial transmitido hace cosa de una semana en Televisión Nacional de un caso de Jalisco. Se genera una afectación a un cuerpo de agua, entonces todos fuera, se acabó el turismo. ¿Por qué? Porque estaban afectando arrecifes, estaban afectando con el tema de los turistas que generan basura y demás. Famosa isla del amor, ¿no? Así es. Sí. Lo presentó Denise Merker. Y entonces dice, a ver señores, paramos la actividad turística, nos organizamos. Si ustedes no le entran, los pobladores, ustedes son los principales afectados. Si no mal recuerdo, la cifra era 90% de los pobladores dependían de la actividad turística, pero les dijeron, si no paramos, nos organizamos, esto se va por la borda. Es un poco esta labor donde también entran ustedes de el acompañamiento para sensibilizar, para que no hagamos a un lado este tema de ahí conviven personas con arraigo. Bueno, primero diría yo que empezamos a lo mejor un poquito al revés. Nosotros partimos de una iniciativa comunitaria, es decir, la comunidad manifiesta el interés por realizar alguna actividad que, dicho sea de paso, no es una actividad primaria. Para ellos puede ser una actividad secundaria o terciaria, o sea, van a seguir tratando de satisfacer lo básico que es su alimentación a través de su actividad en el campo, en la pesca o en alguna otra actividad de la que viven, pero el turismo lo van a ver como una actividad que les pueda generar un ingreso adicional nada más. La morralla o el... Por decirlo así. Entonces, cuando llegue visitante, pues lo atienden. Pero sí partimos de una iniciativa comunitaria. A partir de esa iniciativa comunitaria se hace un plan de negocios. Antiguamente era un proyecto, ahorita es un plan de negocios, y sí nos basamos mucho en la metodología de Fonatur. Porque la intención es que sea Fonatur, al final de cuentas, quien emita que esta idea de proyecto, esta idea de sitio turístico, pues al inversionista, sea privado o público, le diga si es viable o no. Una vez que tenemos la aprobación de viabilidad, entonces sí nosotros invertimos algún recurso para la instalación, el equipamiento y la infraestructura. Que digo, no es mucho, la institución da 1,350,000 pesos para esto, para iniciar el proyecto, y podemos dar hasta 2 apoyos. Bueno, pero en estos tiempos de situación económica, yo creo que 1,300,000 pesos. Por supuesto. Se oye poco, pero en cuestiones de dinero y en lo que se puede hacer, pues es bastante también, ¿no? Sí, aunque pensando insisto en esta parte, si no partimos de iniciar en el servicio y no en la infraestructura, pues el presupuesto se puede hacer poco si queremos poner algo con muchos lujos y servicios. O sea, aquí lo importante es poder dar realmente un servicio que el turista se sienta acorde, y en un proceso gradual ir sensibilizando a la misma gente, al mismo prestador del servicio turístico que se va volviendo la gente en la comunidad, nuestro propio pueblo indígena, pueda ir encontrándole el gusto por la comercialización. Decíamos, les comentaba hace un momento, un proyecto en Villa de Guadalupe, Huimanguillo. Ellos tienen cabañas, producen mole, trabajan el mimbre, hacen una serie de actividades. Tienen una cascada que está a unos 2 kilómetros, Velo de Novia. Tienen una serie de actividades que se pueden explotar, pero aquí ellos ahora lo que están empezando a trabajar es ya explotar lo que hay alrededor de lo que tienen. Un ejemplo, yo voy a Villa de Guadalupe y quiero ir a la cascada, pero no llevo los zapatos, y ellos ya están pensando en poder rentar algún tipo de zapatos, en poder vender algún sombrero, en poder vender algún lente, para que el turista no tenga pretexto para no ir. Entonces, pero esto es un proceso gradual. Este proyecto lleva, no sé, unos 10 años más o menos, que se ha venido trabajando con ellos de manera más o menos cercana, y es parte de lo que se va haciendo. Aquí la cuestión sería también recordar que, entre muchas cosas, las historias de éxito sirven para motivar, para despertar el interés de una comunidad con respecto a lo que otra comunidad está haciendo. En su opinión, ¿cuál es aquella parte de Tabasco, hablando en términos de, obviamente, cultura indígena, que más desarrollo en este tipo de proyectos o planes tiene actualmente?
Yo creo que todos tienen un grado de éxito en algún momento. Digo, los choles a lo mejor son un bastante y tratan de explotarlo. ¿Y en materia de servicio se está haciendo algo para mejorar en un momento dado la actitud de las comunidades? A través de capacitaciones. Es decir, si hay una labor. Estos sitios, aparte del proyecto, llevan una capacitación. En algunos casos hemos conseguido que tengan ya su distintivo M, que es pues una certificación que da la validez de que están organizándose. Aquí también es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de Huimanguillo, que es uno de los que les comentaba hace un momento, ellos se reunieron con la comunidad, platicaron como grupo, nosotros tenemos este proyecto, va a venir gente de la comunidad, platicaron con la comunidad y, por ejemplo, resolvieron un poco la imagen del pueblo en materia de basura. O sea, platicaron de cómo organizarse, cómo el mismo grupo, yo ahora soy parte de algo, voy a trabajar para la comunidad y recojo la basura, la acomodo, la oriento y tratamos, además, entre otras cosas, de no dañar el medio ambiente, de que ya no la tiren al río, de que ya no o sea, resolvieron un problema de otro nivel, pero se fueron organizando y se fueron integrando en la comunidad. Obviamente, entre más grande es la comunidad, un poco más difícil es irse integrando en ella. Se quedan como proyectos a veces un poquito aislados, pero sí detonan algo en la comunidad, desde socialmente, desde estructuralmente en la organización, hasta económicamente. Claro, porque oyendo lo que nos comenta, obviamente aquí la idea es que vean esa actividad que posiblemente en su momento ven terciaria, tratarle de evolucionarles y luego la vean secundaria, sí, hasta llegar al momento en que puedan ver a esa actividad como primaria, ¿no? Y como que pueda ser la fuente de su ingreso, no como el complemento, sino como también la parte fundamental que puede llevarse como su sustento de vida, obviamente cuidando su entorno, cuidando la parte cultural, ¿no? Sus tradiciones y sus costumbres, porque eso es, yo creo que cuando muchos de nacionales o extranjeros viajamos a un lugar, lo que queremos conocer es eso, ¿no? Va desde la vestimenta típica que pueden tener, las costumbres o tradiciones, rituales que en algunos lugares todavía los conservan, ¿no? Sí, por supuesto, ahí tienen la Cueva de la Sardina, que es un ritual totalmente tradicional ya en Tabasco. Aquí también es importante comentar que hay algunos grados de éxito también de un proyecto pequeño que se va integrando en la comunidad. A lo mejor la comunidad al principio no siente o no ve algún beneficio directo, pero ya cuando empieza uno a platicar con ellos, pues se va dando cuenta que a lo mejor el restaurante le compra a una señora unas verduras o le compra algunos insumos y esto se va haciendo integral. Entonces la comunidad poco a poco también va aceptando y va trabajando el proyecto de manera alterna. Y así es como se va dando. Obviamente en un nivel comunitario, en una comunidad indígena, pues va mucho más despacio, mucho más lento el proceso para que pueda apuntalarse como una empresa más o menos ya establecida. Y eso es producto del desconocimiento, pero también es desconfianza, ¿no? Por la historia que ya se trae. Definitivo, sí, muchas veces traen algún desencuentro, ¿no? Sí, algún desencuentro también, ¿no? y muchas veces les cuesta un poquito confiar. Afortunadamente la CDI es una de las instituciones en las que confían mucho. Aparte nuestro delegado, quien le mando un saludo, el médico veterinario zootecnista José Cecilio Pérez Gómez, él ha impulsado mucho la atención directa con la gente, ha establecido una dinámica de atención y pues la gente eso lo manifiesta, nos piden ser gestores para otras instituciones, nos piden que nosotros les agendemos reuniones con otras instituciones y bueno, eso habla de la confianza que tienen a la institución y eso es lo que nos ha permitido de alguna manera estar tratando de ayudar, de acercarnos a lo que ellos necesitan. Sí, porque en la actualidad generar ese vínculo de confianza entre comunidades y algunas instituciones públicas, pues no es una tarea muy fácil. No es nada fácil. Digo, por
por antecedentes o situaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, pero retomando la parte turística, ¿no? Ya nos he ido platicando cómo los han ido apoyando, etcétera. ¿Hay algún programa específico que tengan ahorita, al día de hoy, manejando la Comisión de Pueblos Indígenas en apoyo para situaciones turísticas en estas comunidades? Son proyectos a nivel grupal. Ajá. Son más o menos los proyectos que les venía platicando, son proyectos que se han financiado con la idea de que exploten o aprovechen este servicio turístico que pueden brindar. Por otro lado, apoyamos también los proyectos culturales, que en dos sentidos. El primero es el rescate de iniciativas comunitarias en materia de cultura, que tiene que ver con el rescate de la música, de la danza, de la lengua, todo lo que tenga que ver con una manifestación cultural de nuestros pueblos. Y el segundo momento es la difusión intercultural, lo que nosotros llamamos materia de difusión, que no es otra cosa más que los eventos para promover la cultura, así como no hace mucho acabamos de terminar el evento del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que bueno, esa es la intención de poner en el escenario de la sociedad en general este tesoro cultural que tenemos de nuestros pueblos en todos los sentidos. Aquí lo que yo creo que nos hace falta es, por ahí hay algunas ideas, alguna diputada alguna vez lo comentó, de generar un corredor de esta materia, generar un corredor que sea permanente, donde haya una muestra artesanal permanente, una muestra gastronómica permanente, y alrededor de ellas estén las manifestaciones de música, de danza, de teatro, encuentros literarios, encuentros lingüísticos, que permitan que la gente lo vaya sintiendo propio. Y entonces se puede establecer. Aquí sería importante que estas actividades coexistan, ¿no? O sea, más que dejar de ser ganaderos, pescadores, artesanos, porque el interés del turista es llegar a verlos en su actividad habitual, no que se dediquen ya 100% al turismo, sino que yo llegue y la señora está tejiendo en su casa, porque no lo hace en un taller, sino el chiste es verla en su casa, en el corredor de la hacienda, o cómo están llevando el cultivo, por lo que mencionaba en un principio. El tema aquí es verlos en actividad, pero verlos en su actividad culturalmente hablando, lo que hace generalmente esa comunidad o ese pueblo. Eso está dentro de las actividades del turismo de naturaleza, específicamente es turismo rural, donde se pueden aprovechar todas estas partes, por ejemplo, trabajar con la parte de agricultura, llevarlos a que conozcan cómo es el proceso de cultivo dependiendo de lo que ellos cosechen, que puedan practicar o realizar actividades artesanales. No es nada más ver a la señora que está bordando la tira, ¿no? ¿Cómo lo hago? Esa es una parte importante, considero, para que nosotros también podamos enganchar la atención del turista, porque no nada más soy espectador, soy parte de la experiencia que se está viviendo en la zona. Aparte permitiría ayudar a sensibilizar. Exacto. Para evitar el regateo que se da, cuánto es lo menos. Espérame, el mimbre cómo se trabaja, es una vaina que hay que cortar a determinado tiempo, pelarla, secarla, procesarla, ya que está lista, ¿no? A la hora de tejerlo tiene que ser húmedo, no puede ser seco porque se quiebra, una serie de cuestiones que hay atrás, y el señor nos vende una canastita en 75 pesos y le decimos todavía cuánto es lo menos, ¿no? Sí. O sea, sí, por supuesto que eso es importante. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a don David Torres Ábrego, de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, que nos haya visitado y tener entrevista el día de hoy con usted. Y ustedes que nos ven y nos escuchan a través de 102.5 del FM, Sintonía UTAP, todos los miércoles a las 12:30 y los jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias, licenciado. Al contrario, muy agradecido y estoy a sus órdenes. Gracias. Debate de cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos.